Muy buenas tardes. Hoy día me dirijo a ustedes para hablarles sobre un tema técnico del derecho parlamentario, ¿no? Que es el tema de la acumulación de proyectos de ley, ¿no? La preocupación por este tema está dada por la incorporación del artículo 77A, perdón, del reglamento del Congreso. Es decir, esta incorporación o inserción del artículo 77A en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, lo que hace es elevar a rango de ley orgánica, ¿no?, un acuerdo del Consejo Directivo, la materia, mejor dicho, la materia, ¿no?, que había estado siendo normada por un acuerdo del Consejo Directivo que es del 4 de junio del 2003, ¿no? Este hecho de haber incorporado al Congreso la acumulación de los proyectos de ley, de cómo deben ser acumulados los proyectos de ley, es relevante. ¿Por qué? Porque durante mi estadía en el Parlamento del Congreso hace unos 3 años, ¿no?, veníamos discutiendo acerca de si el Consejo Directivo tenía atribución o no tenía atribución para modificar materia que era propiamente reglamentaria, y siendo la acumulación, ¿no es cierto?, un instituto de carácter jurídico parlamentario, ¿no es cierto?, en nuestro concepto debía ser regulada por el reglamento del Congreso. Y el acuerdo del Consejo Directivo era írrito, es decir, no tenía razón ni fundamento jurídico para establecer consecuencias respecto de la acumulación, ¿cierto? Bueno, nos felicitamos por esto, pero ahora vamos a entrar en materia. La acumulación de una iniciativa legislativa, ¿no es cierto?, según este artículo 77A, ¿no?, se puede dar solamente en comisiones, ¿no es cierto?, y antes de que se apruebe el dictamen correspondiente, es decir, la opinión sobre el proyecto de ley en tratamiento, ¿no? Hay una prohibición clara en este artículo 77A. Se dice que no se pueden acumular proyectos, ¿no es cierto?, con posterioridad a la aprobación del dictamen. Es decir, una vez dictaminado, o sea, se ha pronunciado la comisión sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto, sencillamente ya no se puede decir que se acumule, no se puede pedir que se acumule un proyecto de ley. Muy bien. Sin embargo, ¿no es cierto?, también en ese artículo se plantea una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que se pueden acumular proyectos en el Pleno. Cuando el proyecto ha ingresado a comisiones antes del dictamen, pero no ha sido tenido en cuenta, ¿no? Y entonces el interesado puede pedir en el Pleno, ¿no es cierto?, que se considere su proyecto también como acumulado. Esto, al decir de la misma disposición, tiene solamente fines estadísticos, ¿no? Este es el marco en el cual se ha movido la acumulación, y se mueve la acumulación en el reglamento del Congreso, ¿no?, inspirada, digamos, en el tratamiento que ha tenido en este acuerdo de Consejo Directivo, que le ha servido como insumo, y que, como ya hemos dicho, es un acuerdo que para nosotros era írrito, ¿no es cierto?, y que estaba siendo aplicado sin que el Consejo Directivo tuviera atribuciones para ello, ¿no? Muy bien, es decir, sobre la acumulación. Muy bien, sobre este asunto quisiera realizar algunos comentarios, ¿no? Esta disposición ahora del reglamento del Congreso, ¿no?, norma el instante en el cual se puede realizar la acumulación, es decir, tiene una característica de temporalidad, señala la temporalidad. ¿Qué significa eso? Significa que quedan claramente establecidos que no se pueden acumular proyectos si ya se dictaminó. Antes, sí. ¿No es cierto? Pero el tema es que en esta disposición, en esta norma reglamentaria, en este artículo 77A del reglamento, no se dice en qué consiste la acumulación.
de manera tal que el acto de acumular queda librado, ¿no es cierto?, a lo que un funcionario de la comisión, ¿no es cierto?, ¿no?, a que un miembro del aspecto, digamos, de la plana administrativa de la comisión considere que debe ser acumulado. Con buen criterio, ¿no es cierto?, los operadores parlamentarios dicen, ¿saben qué? Hay acumulación cuando hay similitud de tratamiento de la materia, ¿no es cierto? Cuando hay cosas diferentes, quiere decir que hay cosas que son similares y por lo tanto se pueden acumular, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la materia. La pregunta es, ¿cómo solucionarían un problema cuando dos proyectos de ley son iguales y han llegado a comisión? ¿Son acumulables? ¿Cuál ha sido copia de cuál? La copia está prohibida por el reglamento del Congreso, ¿no? ¿Con qué criterio yo dictamino? ¿Con un criterio referido a un proyecto de ley de todos los que han sido acumulados? ¿O con los criterios propios de la materia que es común? No está establecido. También con buen criterio, los operadores parlamentarios que proyectan los dictámenes, los que hacen los predictámenes, ¿no?, acumulan teniendo en cuenta, ¿no?, aquello que es común, ¿no es cierto?, aquello que es común. Ahora bien, ¿por qué en el Pleno del Congreso se tiene que acumular algo que no ha sido dictaminado? Y se tiene que acumular algo que no ha sido dictaminado con fines estadísticos. Eso es lo que se llama recurseo político, pues es un recurseo parlamentario, ¿no? Si claramente dice el reglamento en el artículo 77A que está prohibido, que no se puede acumular después que se ha emitido el dictamen, ¿por qué se va a poder acumular en el Pleno? Más aún, solamente tiene fines estadísticos. Esto es para favorecer la estadística del congresista. Para favorecer la estadística del congresista, entonces eso es un favor de carácter político. Esa norma ha sido dada en razón de algún acuerdo, de alguna componenda, ¿no es cierto? Porque no se puede decir que eso sea un aspecto serio, ¿no?, del tratamiento de la acumulación, ¿no? Entonces allí desde mi punto de vista, el artículo debe haber quedado referido, ¿no es cierto? Si es que no se trata aquello en lo cual consiste propiamente la acumulación, debía haber quedado en que las comisiones son las que dictaminan los proyectos y no se puede acumular ningún proyecto después que ha sido dictaminado los anteriores. No se puede. Y en segundo lugar, que la prohibición tiene que ser expresa. Es decir, siendo expresa, la prohibición siendo expresa tiene que ser cumplida. No se pueden acumular con posterioridad a la aprobación del dictamen. Entonces, no caben a eso excepciones. Lo que sucede en el Pleno del Congreso es otra cosa. Es una anexión con fines estadísticos. ¿Tiene fin estadístico la acumulación? No tiene fin estadístico la acumulación. La acumulación sencillamente, ¿es cierto?, tiene un fin, ¿no?, de acumulación, para reiterarlo así, de la materia para que todos esos proyectos puedan ser dictaminados en conjunto, ¿no? Los fines estadísticos ahí no cuentan, ¿no? De manera tal que a mí me parece que esta disposición referida a la excepción en el Pleno está perforando la norma reglamentaria referida al tratamiento de las acumulaciones en comisiones, ¿no es cierto?, ya que no se puede acumular un proyecto después de que se ha emitido el dictamen. Una primera lectura del texto, y esto lo he dejado para el final, parecería dejar ciertas dudas sobre cuál es el objeto de la acumulación. El artículo 77A dice lo siguiente: la acumulación de proyectos de ley, las resoluciones legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y las resoluciones legislativas del Congreso se realizan en las comisiones ordinarias.
Es decir, la acumulación de proyectos de ley, de resoluciones legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y las resoluciones legislativas del Congreso. La pregunta es, ¿estos proyectos de ley son solo los presentados por el Poder Ejecutivo? ¿O son todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de cualquier otro? Vamos a suponer que sea la interpretación de cualquiera que tenga iniciativa legislativa. Y después dice las resoluciones legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y las resoluciones legislativas del Congreso. En ese artículo, ¿no es cierto?, se deja en claro, y esto es muy, muy interesante, que las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, son presentadas por, los proyectos de resolución legislativa son presentados por el Poder Ejecutivo y los proyectos de resolución legislativa del Congreso son presentados por el Congreso mismo, por los congresistas. Es interesante esto. Yo hago notar de que evidentemente esta debe ser la interpretación adecuada, porque si no, si lo interpreto en que los proyectos de ley y las resoluciones legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo, entonces quiere decir que los proyectos de ley presentados por los congresistas no son acumulables, y eso sí sería una interpretación errada, ¿no? Eso sería una interpretación errada. Bueno, y lo dejo allí con estos comentarios y los que deseen podemos entrar en debate al respecto. Muchas gracias.